la muerte de Cristo marcaron la historia de la vida de la humanidad hasta hoy. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro también señala, capítulo 3, verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para este Viernes Santo se dan algunos acontecimientos, y uno de ellos es el juicio, juicio religioso. Primeramente, cerca de la 1 a las 3 de la mañana hubo los siguientes acontecimientos. Jesús fue apresado en el huerto de Getsemaní. Jesús se presenta ante Anás. Jesús es llevado posteriormente ante Caifás, y tenemos que Pedro niega al Señor Jesús seguidamente. Fue presentado para juicio religioso ante el Sanedrín en el templo. Este acontecimiento se cree que aproximadamente fue en la madrugada. Otro evento es del juicio civil, el cual se presenta cerca de las 6 de la mañana. Esto se da en el palacio del pretorio, conducido ante Pilato la primera vez. Recordemos que fue llevado 2 veces. Es la primera vez. Posteriormente Judas se quita la vida. También otro suceso es que Jesús es llevado ante Herodes, y esto habla que se da el tiempo cerca de entre las 10 de la mañana aproximadamente. Después es conducido ante Pilato. Esta ya es la segunda vez. Barrabás es dejado libre. Otro acontecimiento importante es cuando sucede en el patio del Pretorio, cerca o poquito más allá de las 10 de la mañana. El suceso es aquel cuando la mujer de Pilato tiene un sueño. Jesús posteriormente es burlado y coronado, y la intervención última o tentativa de Pilato, en donde él públicamente se lava las manos. Jesús es colocado o entregado para ser azotado y llevado ante los judíos. Estos acontecimientos, le repito, aún son previos para este día, viernes de crucifixión, donde también se presenta en su camino lo que se le llama la Vía Dolorosa, donde ya es el Señor visto llevando su cruz, y donde aparece Simón de Cirene llevando esta cruz. Jesús en ese camino se presenta o encuentra a las mujeres y les da palabras de consuelo. Por último, Jesús es llevado a lo alto del monte de la Calavera o del Calvario, es crucificado, reparten su ropa, se echan suertes según lo que aún estaba profetizado, y finalmente el título en la cruz de Jesús es puesto: Jesús, Rey de los Judíos, con letras griegas, latinas y hebreas. Todo este panorama breve nos deja en la oportunidad de llegar a la parte importante de lo que viene siendo la crucifixión, donde hay un desenlace muy sorprendente de cómo el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, tiene esas palabras para nosotros. Así que, hermanos, estemos atentos. Le dejo lugar a la pastora Raquel Cisneros, donde tendremos el desarrollo de estas 7 palabras. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos que están aquí, hermanos que nos ven. Sean todos bienvenidos, y esperemos en Dios que esta palabra caiga en buena tierra, no sea un viernes más de Semana Santa. Le reitero lo que ya le venía diciendo en la semana. No vamos siguiendo una tradición, no vamos siguiendo una religiosidad, simplemente estamos aprovechando estos días que usted está encerradito en su casa para que escuchemos palabra de Dios. Amén. Y yo creo que el sacrificio de Jesús siempre está latente en nuestras vidas, diario.
en cada momento, porque gracias a esa cruz, gracias al sacrificio de Jesucristo, ustedes y yo tenemos ahora asegurada la vida eterna. Voy a leer una porción de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, a partir del verso 26. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dios añada bendición a su palabra leída en esta tarde. Amén. El Señor Jesucristo, como lo mencionaba el hermano Rubén, Él fue detenido entre 1 o 3 de la madrugada, hermanos, después del beso de Judas, de ese beso, una traición, hermano, y lo que el Señor Jesús pasó en esa madrugada, de tal manera que ya para estas horas del día, hermano, el Señor Jesucristo ya llevaba largo tiempo sufriendo, padeciendo. Y el Señor Jesús expresa 7 palabras muy importantes en esa cruz, porque dice la palabra de Dios que cuando llegaron a un lugar, al lugar de la calavera, le crucificaron ahí. Previo a esto, nosotros vemos a través de los evangelios que el Señor Jesucristo fue abofeteado, fue escupido, fue lacerado, fue herido, fue molido. Como dice la Escritura, es el cumplimiento de Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo expresa esta primer palabra en la cruz. Cabe mencionar que para esto, bueno, al Señor Jesús le clavaron sus manos, sus pies, y le colocan una corona de espinas. Y bien mencionaba el hermano Rubén, ¿verdad?, con un título ahí, un título muy especial que ahorita lo vamos a ver. Este título: este es el Rey de los judíos. Este título con letras griegas, latinas y en el hebreo. ¿Por qué? Porque había 3 clases representativas ahí. En medio de su dolor, hermano, Jesús expresa esa primer palabra de perdón. Palabra de perdón en medio del sufrimiento. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermano, la mayor prueba de amor la vemos nosotros en la cruz del Calvario. Y vemos el amor a la máxima potencia. Podemos decir nosotros yo amo, y podemos conjugar ese verbo amar. Pero aquí en la cruz del Calvario, hermano, vemos el amor a la máxima potencia. Ese amor del cual, hermano, no se compara con nadie. ¿Por qué? Porque en esta primera palabra de perdón, nos habla de un amor genuino, nos habla de un amor verdadero, nos habla de un amor, hermano, que en medio del sufrimiento Él expresa: Padre. El Señor Jesús intercede ante el Padre y le dice: perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hermano, era necesario que la profecía se cumpliese. En unos capítulos anteriores, en el Evangelio de Juan capítulo 13, nos dice el verso 1 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo, el Señor Jesús sabía que su hora
que su tiempo había llegado. A Jesucristo cabe mencionar, y a mí me gusta recalcar mucho esto, amados hermanos, al Señor Jesús nadie lo mató, al Señor Jesús nadie le quitó la vida. ¿Cómo le van a quitar la vida al dador de la vida? Él mismo se dio en sacrificio vivo, santo al Señor. Y en medio de este dolor, Él expresa esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra de perdón es dada para la gente, es dada, hermano, también para los que lo habían entregado, para sus enemigos, para los que le injuriaban. El sufrimiento del Señor Jesús, hermano, desde la madrugada a ser confrontado con las autoridades eclesiásticas y civiles, hermano. Jesús golpeado, herido, desnudado, avergonzado, flagelado, traicionado, negado. Porque traigamos a la memoria, Pedro ya le había negado. Sin embargo, el Jesús no solo a los que están ahí pide al Padre que le perdonen. Ahí estamos usted y yo, hermanos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al llegar a esa cruz, hermano, ensangrentado, y escuchar unas burlas, unas palabras de burla, hermano, el autor de la vida en medio de malhechores intercede por el pueblo pidiendo perdón. Y es que, hermano, cabe mencionar que cuando Jesús expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que me están haciendo, ellos no saben que era necesario que la escritura se cumpliese. En ese momento el Señor Jesucristo está realizando su ministerio sacerdotal, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo hombre. Él es el único que puede interceder por nosotros, y lo vemos aquí intercediendo por aquellos que lo hirieron, que lo lastimaron. Esa es una máxima expresión de amor. Primer palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿cuántas veces el mismo Señor Jesús, porque dice la Biblia que Él no se quedó ahí, Él resucitó al tercer día y hoy está a la derecha del Padre intercediendo por ustedes y por mí? ¿Y cuántas veces ha de expresar estas mismas palabras ante el Padre? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Hermanos, ¿cuántas veces ignoramos? Mire, en estos días no podemos decir gracias a Dios por la pandemia o gracias a Dios no. Hermano, por ahí donde usted está, todo lleva un propósito. Pero en otros años, cuando se hace esta celebración grandísima, sobre todo la religión tradicional, ¿no? Ese día sí se compungen de pecado. Ese día, ¡ay, pobrecito Jesús! Pero pasa ese día y se vuelve lo mismo. Yo le invito, hermano, a que el sacrificio de Jesús no sea en vano en nuestras vidas. El día de hoy está hablando a cristianos, pero ¿cuántas veces, hermano? Hoy sí, hasta golpes de pecho, por mi culpa. Pero amanece sábado y viva la libertad. Hermano, valoremos este amor tan grande, el amor a la máxima potencia. Por eso cuando nos dicen, dame una prueba de amor, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta palabra de tal manera no lo logramos comprender en su totalidad, hermano. Pero el Señor nos amó hasta la cruz y Él pidió perdón estando ahí. Segunda palabra, está ahí mismo en Lucas capítulo 23 del verso 39 al 40. Palabra de perdón y promesa. Dice la Biblia, el verso 39: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, el creador del universo. Jesucristo todavía no entregaba su vida, hermano, y él ya estaba haciendo promesas eternas, promesas de redención. Y el hecho, hermano, que el Señor Jesús fuera crucificado en medio de dos malhechores, si la iglesia estuviera aquí, le hiciera la broma que siempre les hago. ¿Cómo se llamaban los malhechores? Que él estaba a la derecha y a la izquierda. Y los que están aquí me van a decir, uno se llamaba, ¿cómo? Eso. Siempre dicen, Dimas y Gestas. Dime qué tonterías son estas. La Biblia no menciona los nombres de estos malhechores. La Biblia no menciona, hermano. Lo que sí es recalcar este hecho, hermano. Dos malhechores al lado de Jesús. Este suceso de ser crucificado en medio de dos malhechores, y que el que estuviera en medio, la cruz en medio, fuera más elevada que los otros dos, hermano, tenía un significado muy especial. Significaba que el de en medio era el más maldito de los tres. Hermano, cuando uno está analizando, cuando uno está estudiando, cuando uno está viendo esto, de verdad que el corazón llega a decir, en nuestro razonamiento a veces no logra comprender en su totalidad, hermano, pero el corazón se quebranta al decir: Señor, tú te hiciste el más maldito de los malditos por amor a mí. Hágase esa pregunta en su hogar. La vergüenza, el vituperio, hermano, Él pasó por todo ello por amor a nosotros. Por eso este tema, amor a la máxima potencia, porque no hay más. Después del amor de Cristo no hay más, mi hermano. Vea usted que en medio de estos malhechores viene alguien, este delincuente, que reconoce que él sí merecía el castigo que estaba pasando. Pero aquí encontramos un contraste, hermanos, que hoy en día se sigue repitiendo día a día. Uno de ellos, en lugar de voltear su rostro y pedir misericordia al creador del universo, al creador de la vida, al que le podía perdonar los pecados, hermano, le empieza a injuriar y le empieza a agredir y le empieza a decir: pues no, que tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido, si tú eres el Mesías, si tú eres el Salvador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Hermano, lo estamos viendo en la crisis que estamos pasando en estos días. ¿Cuánta gente no se ha arrepentido de sus pecados? Al contrario, voltea su rostro e injuria y maldice al Dios del universo y lo culpa de lo que estamos pasando. Hay dos tipos de actitudes aquí. La pregunta es: ¿cuál estamos tomando nosotros? La segunda actitud es el malhechor, que él reconoce que él merecía el castigo, pero también reconoce que el que estaba en medio, que el Cristo, que Jesús era el justo, el Hijo de Dios. Y más aún, este malhechor reconocía que en esos últimos momentos de vida que él tenía, el que estaba en medio era el único que le podía otorgar el perdón de sus pecados. Lo reconoce como el Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Lo reconoció como el Hijo de Dios y entendió que era una oportunidad de asegurar su vida eterna, y él no la desaprovechó. Este malhechor, en el último momento de vida, recibió el perdón de sus pecados.
A diferencia del otro, que a pesar de que estaba sufriendo, no reconoció que necesitaba el perdón de sus pecados. Y mira, hermanos, yo espero que usted no tenga la actitud de decir: ay, perfecto, yo me voy a dar unas vueltas al mundial, luego regreso y cuando me agarre el coronavirus sabroso, me pongo a cuentas con Dios y le digo: Padre, perdóname y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados hermanos, no hay garantía. Eso se llama pecar deliberadamente. ¿Cuántos cristianos, pseudo cristianos, tienen esa mentalidad pobre y raquítica de decir: yo cuando esté postrado en cama, que ya sepa que me voy a morir, me pongo a cuentas con Dios, y como Dios es un Dios de amor y de misericordia, me va a perdonar y me voy al cielo? Déjeme decirle que Hebreos nos dice que el que peca deliberadamente, para él ya no hay nada que hacer. Eso se llama pecar deliberadamente. Ahora, no hay garantía, mi hermano. ¿Usted sabe de qué va a morir? Yo creo que estos malhechores decían: bueno, probablemente nos perdonen, y si no, pues la muerte de cruz ya. La muerte de cruz, cabe mencionar, hermanos, que era la más horrenda muerte que podía padecer un ser humano. Sin embargo, este malhechor, algunos dicen ladrón, era un delincuente. Aprovechó la última oportunidad. Hermanos, usted que está en su hogar, hermanos de Sinaí, este tiempo que estamos viviendo de quedarse en casa no es de vacaciones. No es para salir, perdón por la expresión, al chacoteo. No, mi hermano, es para meternos en íntima comunión con Dios. Es estar a cuentas con Dios, es interceder delante del Padre, porque Cristo viene pronto. Este ladrón arrepentido, hermano, qué bendición tan grande. Jesucristo todavía no daba su vida y ya tenía el primero ganado para la gloria del Señor. Y es que en medio del sufrimiento podemos seguir trabajando para la obra de Dios. Y es que en medio del dolor, hermano, tenemos que hablarle a la gente de Jesucristo, del Cristo vivo. Ya no es el tiempo de desperdiciar, hermano. Esta palabra de perdón y de promesa. Yo quiero decirle en esta segunda palabra, hermano, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él le prometió: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y sin duda tenemos a un Dios grande, misericordioso. Él sí cumple lo que promete. Y Él nos ha prometido la vida eterna. Y un día estaremos con Cristo Jesús. Aleluya. Tercer palabra. San Juan, capítulo 19. Gloria a Dios. Esta Semana Santa ha sido diferente de muchas. Desde que yo tengo uso de razón, jamás nos había pasado algo así. Pero gloria a Dios por ello. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. San Juan 19, 23. Vamos a leer hasta el 27. Tercer palabra, palabra de encomienda. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, podemos preguntar, ¿dónde estaban los discípulos? Únicamente estaba el discípulo amado, estaba María, su madre, su hermana de María, María la mujer de Cleofas y María Magdalena, y solo un discípulo. Los demás discípulos, Pedro estaba llorando su amargura. Pedro estaba llorando su derrota porque negó al maestro. Cuando una noche antes el Señor le dice: Pedro, te han pedido para zarandearte. Y el día de hoy que estamos viendo a Jesús en la cruz y estas mujeres y al discípulo amado al pie, Pedro llorando, avergonzado porque había negado al maestro. Judas se había quitado la vida. Y los demás temerosos. Hermano, si usted se da cuenta, en cada palabra que nosotros estamos tocando hay actitudes. ¿Cómo respondemos nosotros? Vea, los discípulos estaban temerosos. Los discípulos estaban escondidos. Pero al pie de la cruz había mujeres. No una. Estaban las mujeres. Pero no estaban solos. Esta palabra que expresa Jesús es una palabra de encomienda, tercera palabra. Y le dice a la mujer: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Para cada palabra que Jesús expresaba, hermano, hubo una respuesta positiva o negativa. Las palabras del Señor Jesús hoy en día siguen siendo, hermano, palabras dadas para ser obedecidas y no ser cuestionadas. Vemos la preocupación del Señor Jesús por quien fuera su madre terrenal. Podemos entender que José ya no vivía, que María ya había enviudado, pero Jesús veía todavía a María con ese amor, con ese respeto, como ese vaso que Dios escogió para que naciera Él, el Redentor de la humanidad. Y mire, hermano, esto nos lleva a entender que el amor para los que son obedientes a Dios nunca, vea, la recompensa de los obedientes a Dios será, hermano, que jamás seremos abandonados en los momentos de crisis. María fue obediente. María, cuando se le presenta el ángel y le dice: vas a concebir, ella humildemente dice: aquí está la sierva del Señor, hágase conforme usted quiera. Pero en esos momentos críticos, al fin y al cabo, María era madre. El corazón de esta mujer herido, dolido, traspasado, y se cumple la profecía que se le había dado: una lanza traspasará tu corazón. Amén. Hermano, pero vemos el amor y el cuidado del Señor Jesús. Él ya se iba. Él ya no iba a estar en la tierra. ¿Qué iba a hacer de esta mujer? Hermano, a mí me recuerda tanto cuando nuestros seres queridos se van de esta tierra, cuando parten con el Señor. Pero tenemos a alguien que siempre está a nuestro lado, alguien que se preocupa por nosotros. Y Cristo se estaba preocupando por quien fuera su madre terrenal, por María. Y no se va. Y es que de aquí podríamos sacar tantas cosas, hermanos. Cuando Dios nos llama al ministerio, no quiere decir que vamos a abandonar o vamos a dejar de cumplir con nuestros deberes. No, Cristo se iba de esta tierra, pero Él dejaba encargada a su madre, a esta mujer. Pero también vemos aquí algo especial, hermanos. El Redentor es Cristo Jesús. María estaba al pie de la cruz, pero ella no es corredentora, porque ella no dio su vida por nosotros. María siguió su vida y un día murió como todo ser humano que somos nosotros. Los discípulos se habían ido, el único que estaba ahí se entiende que era Juan. Jesús sabía
a quien encargaba a su mamá. Él nunca deja desamparado a los huérfanos o a las viudas. Tenemos un Dios de amor, hermanos, que siempre tiene cuidado de nosotros. Y el salmista expresaba: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me va a recoger. Esta palabra de encomienda, hermanos, el amor de Cristo, el amor a la máxima potencia, se muestra también al pie de la cruz en tener cuidado de quien fuera su madre terrenal. Y esta encomienda, hermanos, él sabía a quién se la daba. Cuando tocamos estos pasajes fuera de Semana Santa, hermano, podemos desglosar un poquito más. ¿Usted cree que Jesús le iba a encargar a Pedro a María? En un arrebato se le olvida, en un arrebato la niega, en un arrebato, ¿quién sabe qué hubiera hecho? Esto es para analizarlo después. El Señor sabe lo que te da, el Señor sabe con quién te encarga, el Señor sabe a quién te deja a su cuidado. ¿Cuántos padres antes de morir le encargan a sus hijos a alguien más? Te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esos encargos? Porque dice el Señor Jesús que desde ese momento, hermanos, el discípulo amado la recibió en su casa. ¡Qué amor tan grande de Jesús! Mujer que me escuchas, no estás sola. Usted no está abandonada. El Maestro sabe tener cuidado de nosotros. Esta palabra de encomienda. Cuarta palabra, Mateo capítulo 27, versos 45 al 46. Gloria al Señor. Cuarta palabra, una palabra de desamparo, a una palabra de angustia. Verso 45, la Biblia dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Hermano, qué tremendo era. Nosotros no podemos imaginarnos completamente cómo fueron estos sucesos. La Biblia dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad, hubo tinieblas. ¿Usted se puede imaginar esta escena, hermanos? O sea, la consumación de los siglos se estaba llevando a cabo. La tragedia de los siglos se estaba llevando a cabo. Por eso cuando escuchamos noticias trágicas que dicen: es que fue una tragedia. No hay mayor tragedia como esta. Que el verdadero Hijo de Dios estaba dando su vida misma por ustedes y por mí. Y alabado sea el nombre de Dios por ello. En esta palabra expresa la soledad y la angustia. Y él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús estaba cumpliendo con esa profecía del Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Este clamor de Jesús refleja, hermano, lo peor del pecado que el Señor estaba llevando sobre sí. El pecado de la humanidad. Su completa identificación con los pecadores y el real abandono que sufrió por parte de su Padre.
En ese momento era para mí, hermano, en mi humilde opinión, era el clímax de todo. Porque la copa de la ira de Dios estaba siendo derramada sobre la víctima, porque el pecado tenía un precio, se necesitaba un cordero el cual pagara por el pecado de la humanidad, y ese cordero era Cristo Jesús. Y ahí en la cruz, hermano, estaba llevando sobre sí el pecado de la humanidad. El cordero de Dios estaba recibiendo el castigo de nuestra paz. Se estaba cumpliendo Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Había un precio que pagar. Usted y yo merecíamos ese castigo. Tenía que haber una víctima. Y dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado, lo cargó. El pecado de nosotros lo cargó sobre Cristo y Él pagó el precio justo. Por eso Dios en un breve momento lo desampara. ¿Por qué? Porque Habacuc nos dice: muy limpio eres tú de ojos, oh Dios, para ver el mal. No puedes ver el agravio. Los ojos de Dios son puros, son santos. Hermano, nosotros de verdad, yo le insisto, no podemos comprender a la perfección esto. Pero si los ojos de Dios son puros y santos, y ven a su hijo, la víctima, recibiendo el castigo de nuestros pecados, Él tuvo que apartar su mirada, porque Él no tolera el pecado. Él no puede mirar el pecado. Muy limpio eres de ojos, dice la palabra del Señor. Se estaba pagando el precio por tus pecados y por mis pecados. Jesucristo, hermano, en el Getsemaní sabía perfectamente que tenía que llegar a este punto en la cruz. Por eso en el Getsemaní decía: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Él sabía que le esperaba el abandono de su padre. Por eso en Getsemaní, hermano, se peleó la batalla de nuestra redención. Ahí se ganó la victoria, ahí en el Getsemaní, porque Cristo rindió su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él sabía lo que le esperaba. Y justo a este momento preciso es que el Señor Jesús decía: voy a llegar al punto donde mi mismo Padre no va a tolerar el pecado. Gloria a Dios por Cristo Jesús, hermanos. Aún así, Jesús decidió ir a la cruz. El Cordero de Dios era y seguirá siendo el único que puede perdonar y limpiar los pecados. Todavía hoy en día tiene poder para perdonar tus pecados. Pero también Cristo Jesús, que pasó por la soledad y el abandono del Padre, hermano, nos entiende a la perfección. Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes desamparado, cuando tú te sientes abandonado, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Por un momento se sintió solo el Cordero de Dios. ¿Usted cree que no lo va a comprender cuando usted se siente solo? Dios sigue amándonos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un breve momento, hermano. Gloria al Señor por ello. Quinta palabra. San Juan capítulo 19, verso 28. La palabra de humanidad: tengo sed. Tengo sed. San Juan 19, 28.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba terminado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La fuente de agua viva, hermano. Aquel que le prometió agua viva a la samaritana. El que dijo: el que bebiere de mí nunca tendrá sed. El que de mí bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora tenía sed. Sed tengo. Para estas horas del día ya habían transcurrido muchas horas, hermano. El Señor fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Para esta hora del día, su cuerpo estaba debilitado, su cuerpo estaba deshidratado. La fiebre ya había llegado a su cuerpo. El tétanos estaba haciendo estragos en el cuerpo físico del maestro. Recordemos que sus manos fueron clavadas, clavos, ¿sí? Metal. Su espalda había sido flagelada. En el látigo había puntitas de acero que cuando le pegaban al maestro se traía trozos de su carne. ¿Cuántas veces usted ha visto esa película de La Pasión? Todavía podemos decir se queda corta a lo que sufrió el maestro. El metal en su espalda es lo que provoca esta enfermedad del tétano. Fiebres altas, su cuerpo deshidratado. Hermano, en su humanidad, él decía: tengo sed. Dice la Biblia que le acercaron una esponja con vinagre, se le acercaron a la boca. Algunos comentaristas dicen que ese vinagre contenía cierta droga para que el condenado a muerte pues por lo menos se aligerara un poco, pero el Señor no la quiso. Cabe mencionar, si es que todavía por nuestra mente pasa, el que Jesús soportó la cruz porque era Dios. No, mi hermano, Cristo padeció como hombre. El sacrificio por nuestros pecados tenía que ser un hombre, y Jesucristo hombre lo padeció como hombre, pero él jamás perdió su dignidad. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, no se quejó, no maldijo. Estamos viendo sus últimas palabras y todas son una muestra de amor a la máxima potencia. Gloria al Señor. Tengo sed. Hermano, el Señor Jesús sigue teniendo sed, no de agua natural. Tiene sed de justicia, sed de misericordia, sed de bondad, sed de compasión, sed de compañerismo. Sigue teniendo sed de misericordia de parte nuestra, sed de amor. Jesucristo hombre tuvo sed, pero rechazó ese vinagre. Hermano, aquí vemos la humanidad. Por si hubiese alguna duda de decir, es que, ¿cómo no iba a salir victorioso si era Dios, hermana? No, aquí en esta palabra vemos la humanidad de Cristo Jesús. Jesucristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Gloria al Señor. Sexta palabra, San Juan 19:30. Esta palabra me encanta, hermanos. Es una palabra de honor, es una palabra de promesa cumplida, es una palabra
hermano, que cumple con la deuda. La deuda está pagada, consumado es. Cuando Jesús, aunque nos dicen los evangelios, hubo tomado el vinagre, pero una cosa es tomar, válgame esa expresión, tomar como agua hasta que caiga. Otra cosa es que nada más llegó a sus labios mojado. Dijo, consumado es. Consumado es. Y como me encanta esta palabra. El tiempo verbal de la expresión en griego indica que la obra de redención se había completado de una vez y para siempre. Sus resultados serían permanentes. Cristo murió una sola vez y ya no hay más sacrificios que pagar por el pecado de la humanidad. Jesucristo murió una vez, por eso ya no hay más sacrificios. Ya no, mi hermano. Jesús murió en esa cruz. Jesús estaba diciendo ahí en la cruz: Dios, la deuda está pagada, promesa cumplida. Génesis 3:15 se está cumpliendo aquí. Gloria al Señor. Él pagó por nuestros pecados. La palabra consumado es la palabra tetelestai. Esta palabra tetelestai encierra 4 aspectos de la obra de Jesús a favor de la humanidad. Consumado es. Antes de morir, Jesús le dijo a Dios: te entrego buenas cuentas. Yo fui enviado a redimir a la humanidad. Yo fui enviado en propiciación por los pecadores. Yo fui enviado a pagar la deuda por el pecado, y la deuda ha sido pagada. Y vaya qué precio se pagó, hermano: la sangre de Cristo Jesús. Rápidamente le expreso las 4 frases tetelestai. Número 1, hermano: cuando los pastores para ir a ofrecer el sacrificio, recordemos que tenían que llevar un cordero o una oveja, pero tenía que ser perfecta, ¿sí? Sin mancha, que no estuviese enferma, ninguna oveja perniquebrada, como dice Isaías, ¿verdad? El animal tenía que ser sin defecto, machito de 1 año. Lo iban a tomar de las ovejas, hermano. Y cuando los pastores encontraban la oveja perfecta para el sacrificio, iban y le decían al jefe de familia: tetelestai. Y el dueño, el jefe de familia, entendía que ahí estaba completa, perfecta, sin mancha. Consumado este tetelestai, es decir, perfecto. Con esto saldamos deudas. ¿Me doy a entender? Yo espero que los que nos ven nos demos a entender, y si no, tienen la oportunidad de regresarlo para los que tienen que entregar un reporte. Porque, abro un paréntesis, los líderes de Sinaí deben entregar sus reportes. Escucho el amén hasta acá de los que nos están viendo. Gloria a Dios. Tetelestai también, hermano, se usaba esta frase cuando, hermano, el amo de los esclavos le encomendaban un trabajo y les decían: yo voy a salir, pero te voy a encargar este trabajo. También lo vemos en el siervo obediente, hermano. Y cuando su amo regresaba, le decía a su esclavo: ven Juan Carlos. Y el amo le decía: yo te dejé un encargo. Y antes que el amo le dijera: yo te encargué esto y esto y esto y esto, el siervo obediente se acercaba ante su amo y le decía: tetelestai, amo. Hice lo que me dijiste que hiciera. El siervo obediente había terminado la obra. Y aquí Jesús le está diciendo: tetelestai, Dios, consumado es. Hice
la obra que me encomendaste que hiciera. Se acabó. Siervos, ¿cuántas veces el Señor nos ha mandado algo, no? Y que el Señor nos dijera, a ver, vamos a hacer cuentas tú y yo. Y que ahí vamos, ¿no? ¿Cómo vamos? Ay, todos temblorosos. Que podamos decirle, Tetelestai, Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, lo hice. Se aplicaba esta frase para el siervo obediente, para la oveja perfecta. Pero también, hermano, se utilizaba en el medio de los mercaderes. Cuando algún mercader, hermano, compraba y le pagaba a aquel por su mercancía, le decía, Tetelestai, aquí está el precio completo. O sea, no regateaban. Oye, marchante, mejor bájamelo tantito, que mira. No, los mercaderes, hermano, daban el pago y le decían, Tetelestai, está completito tu pago, no le falta nada, no le sobra nada. Hermano, Cristo nos compró. Cristo nos compró. Aquí entra la redención. Cristo, la redención se aplica de esta manera. Es como que Cristo fue al mercado de los esclavos y nos vio a nosotros y dijo, yo los voy a comprar a precio de mi sangre. Y cuando está aquí en la cruz, al decir consumado es, les está diciendo, Tetelestai, les estoy dando el precio por ellos. Y nos compró con miras a otorgarnos la libertad. Y ahora somos esclavos por amor. Gloria al Señor. Es comprar y sacar del mercado, pero no para ser revendidos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Cómo? Ya no somos esclavos del pecado. Y por último, esta palabra consumado es, también se utilizaba cuando algún reo era liberado. ¿Sí? Cuando a un reo le otorgaban la libertad, le decían, saldaste tu deuda con la sociedad, saldaste tu deuda, no debes nada. La deuda está pagada. Cristo Jesús, amados hermanos, cuando expresa consumado es, le está diciendo a su Padre, Padre, la deuda ha sido pagada, el precio por el pecado ha sido pagado. Te entrego buenas cuentas. Consumado es. Tetelestai. Él pagó por usted y por mí. Al sacrificio de Jesús no le falta nada. Ya no podemos hacer sacrificios, perdóneme la expresión, pero ya no podemos pagar indulgencia, ya no nos podemos ir de rodillas a ningún lado para otorgar la salvación. La salvación nos fue otorgada por medio de Cristo Jesús. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer que aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque los sacrificios ya no cuentan. Hubo uno perfecto que no le faltó nada. Alabemos a Dios por ello. Gloria al Señor. Última palabra. Qué hermoso, hermano. Vemos el amor de Dios aquí en su máxima expresión. Lucas 23, 44 al 48. Verso 46. Esta es una palabra de descanso y confianza. Algunos también le llaman esta palabra precisamente de entregar buenas cuentas. Es una palabra de descanso y confianza. Dice la Biblia que el sol se oscureció. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, vea hermano, el espectáculo de los siglos, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose. Ay, si era el Hijo de Dios, si era quien decía ser. El ministerio del Señor Jesús inició orando y termina orando ante el Padre, entregando buenas cuentas. En tus manos encomiendo mi espíritu. La vida de Cristo fue una vida de oración. Aproximadamente Jesús muere a las 3 de la tarde. ¿Y por qué murió tan pronto? Él, después de entregar buenas cuentas, le dice al Padre: te encargo mi espíritu, ya voy contigo. Hermano, aquí se cumple lo que en Juan también nos sabe en el capítulo 17. Cuando le oraba al Padre, le decía: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Cristo anhelaba ya su gloria. Y ahora, al decirle: en tus manos encomiendo mi espíritu, decía: te entregué buenas cuentas, ahora voy a la gloria que tú me has dado. Qué confianza de Jesús, hermano. Qué confianza del Maestro. Él inicia orando y termina orando. ¿Por qué Cristo muere tan pronto? Según la historia, menciona que había malhechores que duraban hasta una semana en agonía. Era una muerte cruel, era una muerte despiadada, era una muerte lentamente, poco a poco, porque ese era el castigo para los que mueren en la cruz. Muchos comentaristas dicen que Jesús murió, vea cuántas horas duró en la cruz. 6 horas. ¿Por qué? Hermano, algunos dicen que Él murió con el corazón quebrantado por tanto dolor, por tu pecado y por mi pecado. Él cargó todos los pecados del mundo. Tu pecado y mi pecado fueron los que llevaron rápido a la muerte a Cristo Jesús. Un corazón quebrantado por tanto pecado. Los pecados presentes que estaban, los pecados futuros, o sea, los nuestros, fueron los que llevaron a morir a Cristo prontamente, con un corazón quebrantado, con un corazón herido, con un corazón dolido. Pero Él cumplió hasta la muerte. ¿Qué mató al Señor Jesús? Tus pecados, mis pecados. Él los llevó en el madero. Por eso Él murió prontamente. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús muere, como era la víspera de la Pascua, hermano, nadie debería de quedar en el madero. Iban los soldados. Le voy a seguir leyendo algunos acontecimientos después de la muerte, a mí en Juan 19. Que por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro. Cabe mencionar que los 2 malhechores no habían muerto, ellos estaban con vida, pero al quebrarle las piernas, ellos morían. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí se cumple una profecía también de uno de los salmos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Algún comentarista menciona que al salir sangre y agua, hermano, fue por el quebranto del corazón de Jesús. Él ya había muerto. Y quiero reiterar esto antes de terminar. Él murió por ti y por mí, pagó el justo precio. Y hoy en día ese sacrificio que hizo Cristo Jesús todavía está vigente para perdonar pecados, para perdonar vidas, para rescatar al más perdido, para salvar a aquel que está perdido y muerto en sus pecados y delitos. Hagamos válido el sacrificio de Jesús, mi hermano. Y los que ya somos salvos por su gracia, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no honrarlo? Si Él pagó el precio por nuestros pecados. Sintámonos honrados. Hermanos, no somos igual que la humanidad. Tenemos un alto privilegio los cristianos. Somos hechos hijos de Dios. No somos cualquier gente. No somos cualquier hombre, cualquier mujer. Somos hijos de Dios porque Cristo habita en medio de nosotros. Un día Cristo perdonó tus pecados y los míos. Alaba a Dios por ello. ¿Qué sucedió después de la muerte del Señor Jesús? Yo me atrevo a decir esto, hermano. Cuando el costado de Jesús fue traspasado, sale agua y sangre. Para mí, en mi humilde punto de vista, hermano, ahí nace la iglesia de Jesucristo. Ahí nacemos usted y yo, agua y sangre. Ahí nace. En el Edén, de una costilla, del costado, sácala a la mujer. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, el perfecto Adán, hermano, su costado es traspasado. No le quitan una costilla, pero también es del costado y sale agua y sangre. Y de ahí, hermano, ahí nace la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede después de ello? El velo del templo se rasga en dos. Hermano, yo no sé usted, pero qué sucesos tan tremendos. Se rasga en dos, de arriba a abajo. La tierra tiembla, las rocas se parten y los sepulcros se abren, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. ¿Usted se imagina eso? Por eso aquellos se daban golpes de pecho y decían: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermano, Cristo viene pronto por su iglesia. No sea que nos pase lo que a estos. Ay, si era cierto que Cristo iba a venir. Verdaderamente los cristianos tenían razón. Cada vez que predico del sacrificio de Jesús, me emociono, me apasiono. Y es cuando vemos que no somos cualquier tipo de gente. Somos gente redimida con la sangre del Cordero de Dios. Qué privilegio tenemos, hermanos. Qué honor. Dignifiquemos el ser hijos de Dios. Amén. Hermano, ¿usted se imagina esto? El velo del templo se rasga en dos. Ya no hay divisiones. Ahora tenemos libre acceso ante la misma entrada del Padre. Antes eso lo separaba. Ya no hay separación. Cuando yo medito esto, digo: ¿qué cara pondrían los sumos sacerdotes, los que se daban golpes de pecho, los que usaban sus vestiduras, sus filacterias largas, los religiosos? ¿Qué cara pondrían? Tembló. Hubo rocas que se partieron, hubo muertos que se levantaron, salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de Él, hermano, venían a la santa ciudad y aparecían a muchos. ¿Usted se imagina esto? Ese es un misterio, yo no lo puedo entender. Pero hermano, sería el colmo que la gente no creyera que el que estaba muriendo era el verdadero Hijo de Dios. Y aún así hay gente que no lo cree. Dice la Biblia que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles. Y menciona, hermano, qué mujeres estaban viendo de lejos.
¿Qué hizo Jesús? Termino en esta tarde. En esa cruz, Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo a través de Colosenses: y ustedes, cuando estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo salió victorioso. Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. Y dice esta palabra, hermano, que le acabo de leer: anulando el acta de los decretos que había en tu contra. Había un acta de decretos que decía: Raquel es culpable de juicio eterno. La paga de su pecado es la muerte. Pero Cristo nos dice, hermano, que anuló, la rompió el acta de decretos que había en contra nuestra, y la quitó en medio del Padre de nosotros, y la clavó en la cruz y pagó el precio. Y dice el siguiente verso: y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Esa palabra, hermanos, se le ha explicado en otras ocasiones, cuando dice despojando a principados y potestades, cuando dice los exhibió. Esa palabra en el griego original dice que es como si agarraran a su enemigo de la cabeza y lo arrastraran en una plataforma alta delante de una gran multitud, agarrándola de aquí y diciendo: ¡hey, yo vencí! Eso es lo que hizo Cristo con el mismo diablo. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese sacrificio hoy en día tiene poder para perdonarte. Si usted nos está escuchando y todavía anda como que sí, como que no, como que el Viernes Santo, sí, yo lo voy a guardar. La religiosidad mata, mi hermano, pero esto es lo que da vida, porque aquí están las palabras de Cristo. Hoy es el día. Si usted está alejado de Dios, póngase a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado al punto de la misma muerte? Y en el momento dices: sí, ahora sí, pero ¿estás bien? Y volvemos a lo mismo. Hoy es el tiempo de buscar a Dios y tomar una firme decisión. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Y discúlpeme si me apasiono, me emociono, hermano, pero el sacrificio de Jesús no tiene comparación. Gloria a tu nombre, Señor.